y yo, aunque echemos un vistazo a nuestro pasado, queramos corregirlo con nuestras propias fuerzas. Es el peor error que podemos cometer, porque volvemos a echar mano de la astucia humana, de la estrategia racional, de la astucia de hombre, y volvemos a entorpecer, volvemos a cometer no solo los mismos errores, sino cometemos más errores creyendo corregir nuestra vida. Hoy la generación, los jóvenes, no podemos darnos el lujo de decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. No se trata que tú quieras tomar decisiones y caminar en lo que tú crees que estés bien. Y muchas veces como jóvenes sabemos y nos damos cuenta de los errores que cometimos y queremos restituirlo, pero venimos con una estrategia racional igual, pensando que es lo correcto para cometer más errores y echar a perder nuestro futuro. Y el rey Salomón está diciendo: pueblo, nación, cuando lleguen días malos, piensa y considera que a pesar de lo que viene, detrás de todo esto hay un creador y tienes que encontrar a Dios, pase lo que pase. Cuando haya días buenos que te alegras, considera detrás de todo eso a un creador. Cuando lleguen días malos, pase lo que pase, considera que hay un creador detrás de todo eso. Es la única manera de poder caminar y de poder garantizar nuestro caminar y nuestro futuro en las manos de Dios, y garantizar los principios en la vida de nuestras generaciones, los principios y los valores que se sigan heredando en nuestros hijos. Créanme que estamos viviendo en medio de un sistema que, si no tomamos decisiones correctas y consideramos al Creador detrás de todo esto, vamos a caminar o vamos a ser llevados por la misma ola y la corriente que está llevando a las generaciones hoy en día. Yo me pregunto, ¿dónde está detrás de estas leyes? ¿Dónde están los hijos de Dios? Detrás de estos tiempos de adversidad, de las malas decisiones, de los asesinatos, de las decisiones incorrectas en las instituciones legislativas, ¿dónde están los hijos de Dios detrás de todo esto? ¿Dónde está el testimonio del Padre? ¿Dónde están las buenas decisiones? ¿Las encontrará en nuestra sociedad? ¿Habrá modelos que podrán encontrar los jóvenes hoy en día en nuestras vidas? Porque si van a encontrar a Dios, tú y yo nos constituimos como un testimonio de Dios. Y si hay alguien que podrían encontrar, sería a ti y a mí. ¿Qué decisiones estamos tomando? Ahora, este pasaje y esta enseñanza nos lleva a entender que tú y yo, al constituirnos testimonio de Dios, debemos de entender que no se trata por nuestra astucia, o no se trata por nuestro talento, nuestro don. Aún Dios nos ha constituido vasos de barro, frágiles. Y dice la palabra, miren lo que dice el pasaje de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, para que la alteza del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro. Dios decidió darnos un gran tesoro, y el mayor tesoro es darnos sus principios, darnos su palabra, darnos la vida de su Hijo, darnos su Espíritu Santo. Es el mayor tesoro que la humanidad puede llegar a abrigar y a recibir. Y Dios nos dice: familia, tenemos este gran tesoro, y este gran tesoro Dios ha decidido ponerlo en vasijas frágiles. Es decir, Dios dijo: yo los voy a hacer a ustedes de tal manera que ustedes entiendan que con su propia capacidad no son fuertes, ni son poderosos,
para poder cuidar este gran tesoro. ¿Por qué? Porque la excelencia tiene que ser mía, dice Dios, y no de ustedes. La alteza del poder es mía, dice Dios, y no de ustedes. Y a ustedes los he creado frágiles de tal manera que entiendan que tienen que depender de mí en todas las circunstancias, en días buenos y en días malos. Jóvenes, en días buenos y en días malos. Para que la excelencia sea de ¿quién? Del Padre. Tú y yo, si recibiéramos un tesoro, yo te pregunto a ti, tú no podrías, llegaras y recibieras tu aguinaldo, tu bono, y algo que estás esperando todo el año, o tu retiro, después de 30 y tantos años de trabajar, vas y lo guardas en tu casa, en lo más oculto que no van a robar, y lo guardas en una vasija de barro. Yo creo que no. Yo creo que muchos lo esconderíamos, y si pudiésemos, lo meteríamos en una caja fuerte, una fortaleza que nada lo pueda tocar. Pero fíjense cómo es Dios. Dios dice, no, yo decidí ponerlo en algo muy frágil, que se llama mis hijos. Para que la excelencia del poder no dependa de ellos, sino dependa de mí. Yo soy su refugio, yo soy su castillo fuerte, yo soy su protección, yo soy su provisión. El problema de la humanidad es que no hemos entendido quién es Él. ¿Por qué? Porque no lo hemos buscado desde nuestra juventud, porque no lo hemos conocido, porque no nos hemos dado la oportunidad. Sabemos que existe, sabemos que hay alguien, pero no le conocemos. Porque el día que tú y yo le conocemos realmente, dependemos de Él. Él se constituye como el poder, la excelencia, el castillo y el refugio de nuestras vidas. En el mismo libro de Corintios, capítulo 4, dice la palabra, para entender que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Pero atribulados y no angustiados por la excelencia del poder de Él, no por la mía. Que estamos en apuros, pero no desesperados por la excelencia del poder de Él, no por la mía. Que estamos perseguidos, mas no desamparados por la excelencia del poder de Él, no la mía. Y que estamos derribados, pero no destruidos por la excelencia del poder de Él, y no por la mía. No podemos cometer los mismos errores que se han cometido en años pasados. No podemos desenterrar los errores que cometieron nuestros ancestros, las generaciones, y volver a cometer lo mismo. Me venía a la mente ahorita una historia, no sé si cuántos recuerden, hace muchos años, el presidente Chávez, él tenía la inquietud de que si este héroe Bolívar, ¿se recuerdan de Bolívar? Si había sido asesinado por la oligarquía o si había muerto de tuberculosis, y él tuvo esa duda en su corazón, y él se empecinó por buscar qué había sucedido, y buscó y gastó millones de dólares para desenterrar a Bolívar. Puso una comitiva presidencial, puso la prensa, la televisión, se paralizó Venezuela en ese tiempo, salió en la televisión. Y dicen que cuando fueron a desenterrar, sacaron una bota de Bolívar y toda la prensa estaba ahí tomando fotos, y toda una nación enfocada en qué es lo que se estaba desenterrando. Y la oposición de Bolívar, la oposición en Venezuela, hizo chiste, hizo burla de ello. Pero tiene mucha realidad, porque decían, ya no sabemos si Chávez le está mostrando a Venezuela los restos de Bolívar, o le está mostrando a Bolívar los restos de Venezuela. Así lo decían como chiste. Pero es una realidad. Lo que vivimos hoy en la ciudad son los restos de lo que se está perdiendo, de lo bueno que quedaba en nuestras generaciones. Los principios, los valores se están perdiendo cada vez. Y el mayor error que podemos llegar a cometer es cometer los mismos errores que hicieron nuestros antepasados. No entender que hay un creador. No entender que a pesar de los desiertos tenemos que encontrarlo a Él. No entender que a pesar de la adversidad
¿sí? A pesar de los desiertos, a pesar de la necesidad, en las enfermedades, en los problemas sociales, la única alternativa es Dios. Lo vimos en la historia del pueblo de Israel al atravesar el desierto, al salir de Egipto. Lo vimos en la historia bíblicas de grandes hombres, que la única manera de poder salir adelante era confiar en Dios. Pero muchos cometieron errores. Y el mayor error es no entender y querer aplicar los mismos errores que cometieron antepasados por no haber encontrado a Dios detrás de todo ello. Tú y yo tenemos que entender que el tiempo está cobrando factura cada día a nuestros hijos. Cada día está cobrando factura a nuestras generaciones. Nuestra sociedad, cada vez hay más presión social. Las decisiones tienen que ser más sabias. Los principios tienen que ser abrigados en los corazones de nuestros hijos. Ya no basta que tú les impongas para que no hagan cosas. Ahora necesitamos capacitarnos, entrenarnos con principios para cuando tú no estés, ellos tengan la decisión correcta, confiando en los valores que están honrando, en los principios, confiando que solo Dios es la única alternativa. Porque tú y yo somos volátiles, somos frágiles, y tú y yo un día no vamos a estar. Un día, en cualquier momento, tú y yo no vamos a estar. Y la pregunta es, ¿serán nuestros hijos aquellos que se pararán detrás de toda adversidad y serán los modelos de cambio de nuevas generaciones? ¿O qué va a suceder con nuestra generación? Pregúntate, ¿qué va a pasar con tus próximas 2 generaciones? ¿Tendrán la oportunidad de conocer a Dios? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con esta familia en 10, 20 años? ¿Te has preguntado? La finalidad no es tener un buen tiempo. La finalidad, mucho menos, es satisfacer un buen tiempo del alma viviendo. La finalidad es que conozcamos a Dios, que lo encontremos, que le conozcamos de tal manera que podamos vivificar sus principios, que podamos entender que Él es nuestra excelencia de poder en todo nuestro caminar, que al conocerle a Él dependemos totalmente de Él y sabemos que Él es el que se muestra. Él es el que nos da la luz en nuestro destino. Él es nuestro propósito. Y vivimos en una comunión con Él de tal manera que lo conocemos y nos enamoramos cada vez más. Y volvemos a la enseñanza entre amores y propósitos. Y yo te voy a hablar, para ir cerrando, entre amores y propósitos en la vida de Jesús. Acompáñenme a Mateo capítulo 27, muy rápido por favor. Mateo 27, versículo 38. Mateo 37, versículo 38. ¿Lo tiene ahí? Miren lo que dice la palabra. Mateo 27, versículo 37, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Entonces crucificaron con Él, versículo 38, a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían esas palabras. Jesús estaba viviendo un tiempo muy crítico. Él estaba por un momento de entregar su espíritu a Dios, cumplir uno de los propósitos más importantes de su misión en la tierra. Él iba a morir por ti y por mí. Y Jesús, en ese escenario entre 2 ladrones, Él estaba siendo desvalorado en su dignidad, poniéndole al lado de 2 ladrones, dando una señal a la sociedad que en el centro estaba alguien con menos valor aún que los que estaban alrededor de Él. Una señal que estaban matando socialmente muy fuerte.
un mal testimonio que querían dar acerca de la vida de Jesús. Pero ahí estaba Jesús sabiendo que cumplía un propósito a pesar de la adversidad.